Hola, yo soy Diana Chavarría y vamos a conversar desde diferentes perspectivas. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En el episodio de hoy nos acompaña Carolina Palacio. La doctora Carolina es mi profe en el programa de cuidados paliativos, mi profesora de psico-oncología, y pues para mí es un honor tenerte por acá en el podcast, como conversando de este tema que nos reúne hoy, que es el tema de cómo dar malas noticias. Entonces, bienvenida a este espacio, profe. Mil gracias, Dianis, a ti por la invitación y espero como poder ofrecer la información que sea útil para todos los profesionales de la salud en términos de la comunicación y de la importancia de una buena comunicación en el contexto de salud-enfermedad. Cuéntanos un poquito de ti para las personas que no te conocen, quién es Carolina Palacio, quién es Carolina tanto dentro de su rol como psicóloga en la medicina como ser humano. Okay, bueno, yo soy psicóloga, ya salí de la universidad hace más o menos 17 años. Desde que salí de la universidad me empezó, o mucho antes, a interesar todo el tema de dolor y cuidado paliativo. Hice mi especialización una vez egresé de psicología en dolor y cuidado paliativo y pues yo he sido una persona que me ha gustado mucho como estudiar, me ha interesado mucho como la investigación. Entonces, después de realizar la especialización, empecé mi máster en psicología de la salud y no siendo suficiente, pensé también en hacer el doctorado en psicología de la salud, que terminé hace ya más o menos 3 años. Desde hace 14 años que salí de la especialización, empecé a trabajar en el Instituto de Cancerología. Allí me he desenvuelto como toda la parte y he hecho parte del equipo asistencial del instituto, atendiendo pacientes en estadios tempranos de enfermedades oncológicas y en estadios avanzados. Pero también esporádicamente hago acompañamientos más a pacientes particulares con otro tipo de enfermedades no oncológicas e incluso hago acompañamiento a pacientes que no tienen necesariamente una enfermedad o un diagnóstico de una enfermedad ni oncológica ni no oncológica. Fuera de lo profesional, pues soy una persona que me gusta viajar, me gusta conocer, explorar, me gusta hacer mucho deporte y lo he visto y ya lo tengo como parte de mi vida hace muchos años, pero desde hace más o menos 7 años para acá vengo practicando pues el correr, hace parte también y lo he venido como instaurando como una práctica espiritual. Me ha ayudado como a reconocer mis límites, me gusta pues porque es al aire libre, me permite pensar, me permite sentir mi cuerpo, me permite conectarme con mi cuerpo. Entonces, pues básicamente esa soy yo, Dianis. Pues me parece muy importante traer como a la mesa el hablar de cómo dar malas noticias, ¿cierto? No solamente para el público que nos escucha, que son profesionales de la salud, sino que cuando uno desde la medicina estudia todas estas guías, estudia este tema, lee artículos sobre cómo dar malas noticias, yo creo que también se puede aplicar a la vida, pues como del día a día de las personas que no son profesionales de la salud, que a veces también abordan como esta temática o no tienen las herramientas para comunicarse adecuadamente ni asertivamente en cualquiera de los trabajos pues que desempeñen, ¿cierto? Creo que el hecho de dar malas noticias digamos, nos limita solamente a los profesionales de la salud, sino que considero que todos deberíamos como tener un poquito de herramientas sobre este tema. Y hablando pues con colegas y cuando uno está en el pregrado y sale a ejercer medicina, se da cuenta lo poquito que lo entrenan a uno en el pregrado de medicina para saberse comunicar de forma asertiva con los pacientes. Y son herramientas que nos toca ir como adquiriendo a los médicos como más desde la lógica y desde la relación médico-paciente que desde la parte académica. Entonces, quería traer este tema porque me parece muy útil para los pacientes y para los médicos y como para esa relación médico-paciente. Quería preguntarte si en tu día a día como psicóloga ves como esta dificultad en los médicos, como esa perspectiva externa
que tienen ustedes desde el acompañamiento psicológico en los pacientes y en la relación médico-paciente, ¿cómo ves tú el abordaje que le dan los médicos como a esta parte de dar malas noticias? A ver, yo creo que primero debemos empezar y tener en cuenta que en ninguna facultad de medicina en su pregrado hacen algún entrenamiento en la comunicación o tampoco brindan la oportunidad de hacer entrenamientos en comunicación teniendo presente que la comunicación es una habilidad que se puede entrenar y que se puede desarrollar. Y al no ser una habilidad que se entrena y se desarrolla dentro del pregrado, pues sí que en el ámbito ya profesional y en el ámbito clínico se empiezan a observar muchas dificultades. Incluso muchos de los estudios que se han venido haciendo alrededor de la comunicación han indicado que en su mayoría los médicos hablan e indican que no se sienten preparados para dar malas noticias, primero porque no cuentan o no tienen la confianza en sus habilidades y capacidades para dar una mala noticia, porque sienten miedo, porque muchas de las ocasiones el miedo no es solamente a ofrecer la información a ese paciente y cómo pueda reaccionar, sino porque muchas de las ocasiones se puede ver o se visualiza como un fracaso dentro de tu práctica clínica como tal. Entonces, en parte eso es lo que sucede alrededor como de la comunicación. Hay muchas dificultades porque no se entrenan, tampoco se desarrolla y porque dentro de tu pregrado pues no te dan información o no te orientan sobre posibles modelos o protocolos para dar y ofrecer una información que supone una mala noticia tanto para quien la está ofreciendo y como para quien la recibe. Sí, y yo creo, profe, también que en muchas ocasiones eso que dijiste sobre el miedo resonó mucho porque cuando uno estudia medicina, digamos que uno se entrena mucho en la parte teórica, en la parte académica, en los protocolos de antibiótico-terapia, antihipertensivos, manejar los pacientes en urgencias, como toda la parte muy académica, como protocolaria, pero en el momento en que se le sale a uno la atención como de ese cuadrado y de esos límites, digamos que uno toca como una parte más humana en la cual uno no se ha preparado de una forma académica, sino que es una preparación mucho más desde los valores, desde tus experiencias personales, desde lo que tú eres y lo que te quieres proyectar hacia las otras personas. Entonces, a veces cuando creo que no conocemos mucho como lo que uno es y cómo uno se proyecta, a veces toca como esas fibras y lo hace sentir a uno inseguro hacia lo que uno está proyectando como médico. Y como esa relación entre ya no médico detrás, pues con una bata puesta, sino que dar malas noticias para mí implica en lo personal como ponerse uno en el mismo nivel del paciente y llegar a ese punto como también de lograr una relación más íntima que te permita como dejar de ser médico por un rato y pasar como solamente al rol de un ser humano hablándole a otro ser humano para tener como un nivel de empatía, por así decirlo, mucho más sincronizado. No sé si me hago entender como esa parte, pero sí siento que cuando he dado malas noticias, como que siento que en mi mente me estoy quitando la bata de médico y me estoy sentando con otro ser humano a conversar sobre lo que está sucediendo. Y muchas veces eso no es como tan fácil de hacer por esos mismos miedos que uno como ser humano enfrenta en ese momento. A veces también me sucede que tengo como tanta empatía que hago como espejo con alguna situación personal o con algún familiar o con alguna vivencia o un miedo personal, y a veces uno puede tener como el miedo, entre comillas, de exponerle eso al paciente y como cargar de emociones que no le pertenecen al paciente que uno está teniendo en esos momentos. Entonces, como desde las herramientas de la psicología, ¿qué podemos como tener los médicos en mente en el momento de dar malas noticias? O sea, como qué herramientas podemos tener para evitar como sobrecargar al paciente con nuestras emociones y a la misma vez tener la capacidad de conectar empáticamente. A ver, hay algo importante y es que la comunicación es un proceso interpersonal, ¿cierto? En donde hay una relación de mi historia de vida, de quién soy yo, con la historia de vida de esa otra persona a quien yo me voy a enfrentar. Entonces se va a ver en mi interacción o en juego, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo soy, lo que yo hago,
y se va a ver en interacción con lo que el otro siente, con lo que el otro piensa y con lo que el otro hace, ¿cierto? Y hay uno de los errores más importantes o incluso que más se dan dentro de la comunicación es que yo pongo mi realidad en la realidad del otro, ¿cierto? Casi que yo suelo decirle al otro que a mí me pasó algo similar y que hice esto en particular. Porque cuando yo lo pongo o cuando yo hablo de lo que a mí me pasó o de lo que a mí me está pasando, es casi que quitarle protagonismo a esa otra persona que está viviendo una situación que muy seguramente percibe de forma amenazante. Entonces, si yo me pongo como ejemplo, es casi que solamente pensar en mi realidad y no pensar en la realidad del otro. Y casi que yo me estoy prestando atención y le estoy dejando de prestar atención a la otra persona, ¿cierto? No podemos dejar de lado, Dianis, que la comunicación va a suponer un momento o va a generar un entorno en donde va a haber una alta emocionalidad. Y finalmente, esto me va a afectar a mí como pues profesional de la salud o como sea médico o como sea psicólogo, o si soy enfermera o si soy trabajador social o si voy a acompañar a ese médico a dar esa información que yo voy a considerar como mala porque de alguna u otra manera la mala noticia va a cambiar de forma drástica esa percepción que esa persona tiene de su futuro y va a traer como consecuencias que esa persona vea necesario reformular su proyecto vital, porque es una situación inesperada la que va a pasar o porque va a haber unos cambios en términos de su manejo médico que van a acarrear en ese paciente la necesidad de hacer una transición del tratamiento que estaba recibiendo a otro tratamiento, por ejemplo, y puede conllevar sentimientos de frustración, en ocasiones expresiones de enojo, de ira, y tristeza, ansiedad, miedo, angustia, como tú lo decías. Entonces es por eso que va a suceder la alta emocionalidad. Cuando yo me voy a comunicar con el otro, debo tener presente como 3 componentes básicos. Uno es el estar presente, ¿cierto? Es prestarle atención al otro, es darle protagonismo a ese otro, que no sea yo quien esté hablando de mi historia o de lo que a mí me está pasando o de lo que a mí me pasó en ese momento determinado. A esa persona pudiera interesarle, pero no en ese momento en particular. Y también establecer desde ese estar presente una relación basada en la escucha activa. Y la escucha activa es lo que me va a permitir identificar cuál es la situación problemática de ese paciente y también me va a permitir identificar qué tanta información quiere tener ese paciente o qué tanta información no me quiere tener ese paciente. Eso es importante prestarle atención. Porque hay personas que les gusta una información muy detallada, pero habrá otras personas que no les gusta o no les interesa una información tan detallada, porque su conveniencia emocional así no se lo permite, ¿cierto? Luego de que yo estoy presente, pues también estoy siendo empático con el otro. Cuando yo soy empático es cuando yo continuamente estoy tomando la perspectiva del otro, es decir, estoy validando lo que el otro siente en términos emocionales. Le estoy permitiendo ese desahogo emocional y que pueda también tener ese espacio para hablar de lo que siente. Pudiera ser que en muchas de las ocasiones tengamos la idea que vamos a hacer algo siempre con las emociones, pero el solo hecho de escuchar, de darle a conocer al otro que estamos ahí para oírlo, para acompañarlo, para ayudarle también con lo que emocionalmente eso está generando en él, pues también me está permitiendo a mí reconocer cuáles son las emociones que esa situación me genera para poderme autorregular, ¿cierto? Esto a mí me genera malestar, esto a mí me es difícil, pero también sé que para el otro va a ser y compartirlo en términos, por ejemplo, sé que lo que estamos diciendo no es fácil, para mí no es fácil venirte a decir que está pasando esto, es una situación infortunada para nosotros como equipo, nos sentimos preocupados por lo que en este momento está sucediendo o por cómo está cambiando tu proceso o por la misma forma como tu enfermedad está evolucionando en el tiempo. Y también un tercer componente es el componente del cuidar. Es ayudarle a ese paciente a identificar y ayudarle a movilizar sus recursos personales, porque a medida que también vamos siendo empáticos, también vamos poniendo en acción nuestra compasión, como ese sentimiento que nos permite identificar, nos permite sintonizar y al mismo tiempo nos permite movilizar acciones para ayudar a aliviar y reducir el sufrimiento que esa misma situación va trayendo como tal. Entonces creería que las 3 reglas básicas son el estar presente,
el ser empáticos y al mismo tiempo la empatía nos permite poner en acción la compasión es casi que la empatía en acción, pero también el hecho de cuidar, de permitirle al otro de ver cuáles son sus herramientas, de cuáles son sus recursos, de cuáles son sus fortalezas para ayudárselas a movilizar y que les terminen funcionando y que le permitan a ese otro de alguna u otra manera pues tener recursos y ver que él sí puede manejar esa situación. Y pues lo otro también tenerlo en cuenta como final, pues como último, no hablar de lo que nos está pasando a nosotros o de lo que en algún momento nos pasó a nosotros, porque le quitamos protagonismo a esa persona que necesita ser atendida, ser escuchada, ser validada y ser cuidada como tal. Esa parte que dices de las emociones y como esa, entre comillas, caja de Pandora que uno puede llegar a abrir cuando da una mala noticia y es la reacción que de pronto va a ser, digamos, sorpresiva en muchos casos de la otra parte y es cómo va a reaccionar este paciente cuando lee la mala noticia, cómo va a reaccionar este familiar, etcétera. Creo que es una de las principales barreras en cuanto a cómo dar malas noticias o cuando vemos que los médicos evitan dar esas malas noticias y piden acompañamiento por psicología, por trabajo social, por enfermería o finalmente por cuidados paliativos, como para intentar que sean otras personas las que hagan este acompañamiento. Y creo que muchas veces también se da porque de pronto se sienten sin esas herramientas para afrontar esa caja de emociones que es desconocida para uno como personal de la salud previo a dar una mala noticia. Pero me parece muy importante eso que mencionas, profe, y es uno saber que uno no tiene que, o sea, que como profesional de la salud no tenemos que controlar ni dar una solución a esa expresión de emociones, sino simplemente el hecho de acompañar, ya estamos cumpliendo un rol activo en ese cuidado del paciente y que nuestro deber no es apaciguar o minimizar emociones, sino por el contrario, validar esas emociones que está teniendo esa persona pues cuando se dan malas noticias. Y validarlo desde, por ejemplo, comprendo que lo que le esté diciendo no esté siendo fácil, yo hubiera querido decirle algo diferente, hubiera querido venir a traerle una noticia diferente, espero que la próxima vez pueda traer otra información que pueda ser un poco más positiva de esta que le estoy dando, ¿cierto? Siempre entender que es una situación difícil, entiendo que esto no sea fácil, entiendo el cómo se pueda estar sintiendo, lo comprendo, pues de alguna u otra manera va a darle esa posibilidad a ese paciente de sentirse validado y de sentirse acompañado y al mismo tiempo de ser cuidado. Claro. Profe, bueno, cuando estamos hablando de malas noticias, hay unos protocolos, hay unas guías, hablamos de un acrónimo, por así decirlo, que es el SPIKES. Quería que habláramos un poquito de esto como para tener un poquito más claro los pasos que existen como tal expuestos en la literatura, pero también darle como una interpretación desde la parte de psicología y que nos cuentes cómo podemos dar malas noticias de una forma agradable, de una forma adecuada, cómo podemos dar malas noticias de una buena forma. Ok, entonces desde hace muchos años para acá, casi que desde 1982 con Bookman, viene como desarrollándose el protocolo SPIKES, que el acrónimo en español es EPIC, ¿cierto? Este es un protocolo que da como una orientación o permite ser o da una guía de cómo poder comunicar una información que todos conocemos que para el otro va a cambiar de forma drástica o que de alguna u otra manera va a necesitar en el otro modificar aspectos que tocan con su proyecto vital. Entonces, este protocolo de EPIC termina siendo una orientación y que tiene más que unos pasos, unos componentes como tal, ¿cierto? Porque si lo vemos de una forma más de paso, casi que lo vemos como forma secuencial y termina no siendo esto de forma secuencial, sino más simultáneo como tal. Dinámico. Exacto. Entonces, el primer componente dentro del modelo SPIKES, que en español es el EPIC, es el entorno. ¿Qué nos dice este componente dentro de este protocolo? Que en la medida de lo posible adecuemos un espacio que permita un encuentro, ¿cierto? Que sea un encuentro privado, que nos permita, que ese entorno permita que podamos estar
un poco como a la altura de ese paciente, que nos permita mantener un contacto visual y que nos permita de alguna u otra manera sentarnos al mismo nivel, reconociendo los límites que nosotros como persona tenemos, pero también reconociendo los límites que el otro puede tener dentro de lo interpersonal. Habrá personas que vayan a ser un poco más cercanas, mucho más afectuosas, habrá otras personas que no, ¿cierto? Muchas veces tendemos a confundir la empatía con simpatía y no son lo mismo. La empatía no es decirle al paciente mi niño, mi hermoso, sino que pueden ser de alguna u otra manera palabras que podemos utilizar que pueden ser cálidas para un paciente, pero para otro paciente pueden no ser cálidas. Entonces sí que es importante en este sentido nombrar, darle el nombre a ese paciente, llamarlo por su nombre, ¿cierto? Carolina, Patricia, Jaime, porque pues no todas las personas suelen ser muy abiertas y no reciben muy agradablemente o muy positivamente este tipo de palabras, ¿cierto? Habrá otras que sí, entonces también es importante como tenerlo en cuenta con quién me voy a relacionar. Entonces, en parte desde el área de psicología, pues es útil tener esa información de la historia de ese paciente, quién ha sido ese paciente, porque muy seguramente desde la parte médica se va a poder orientar, no, a ese paciente no le gusta mucho la confianza, es un paciente que tiene unos límites interpersonales bien marcados o es un paciente que no tiene esos límites interpersonales muy marcados. Cuando yo ya adecuo el entorno, pues voy entonces dando la posibilidad de conversar con ese paciente sobre qué percibe él lo que le pasa, que sería como el segundo componente, la percepción, ¿cierto? Entonces, en esa percepción lo que yo hago es identificar el paciente que sabe, el paciente que conoce, ¿cierto? ¿Qué ha conocido él? ¿Qué sabe él de lo que le está pasando? ¿Qué sabe él de lo que en ese momento le está sucediendo? ¿Por qué llegó aquí? ¿Qué sabe él de lo que le han hecho? ¿Cuáles son los síntomas que lo han llevado a consultar y qué exámenes le han hecho y qué conoce él de esos resultados, ¿cierto? Indagar por expectativas. Bueno, si bien tú venías en este proceso, venías consultando por eso, ¿qué vienes hoy acá? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo quieres que te ayudemos? ¿En qué quieres que te ayudemos como tal? Porque esa percepción me va a permitir atender esas emociones que ese paciente va a tenido durante todo su proceso. Algunos nos dicen es que he sentido rabia porque en ocasiones no he sido atendido o el síntoma no se me ha aliviado, o porque en otras ocasiones el paciente te dice estoy muy preocupado porque sigo igual de enfermo a como estaba hace 2 meses, que fue la primera vez por la que consulté. Y al mismo tiempo te va a permitir percibir qué tanto ese paciente pudiera estar en una negación o qué tanto ese paciente pudiera estar más bien en una evitación. No, yo no he querido saber mucho, no he querido consultar mucho, o yo creería que lo mío no es tan grave, sino que es algo pasajero que puede ser resuelto cuando de entrada con la revisión que tú hiciste antes y como un poco el conocimiento que tienes de esa historia clínica de ese paciente, te das cuenta que pudiera ser una negación porque está minimizando como tal su situación. Luego, cuando yo ya voy percibiendo ese paciente que sabe, pues dentro de ese viene un tercer componente dentro de este protocolo que es la invitación, ¿cierto? Identificar qué tanta información quiere tener ese paciente. Entonces preguntas, bueno, tú me has contado hacer como un resumen o una síntesis de todo lo que ese paciente te ha hablado, de lo que ese paciente ha sentido, pero pues comentarle que los resultados de los exámenes ya han salido y quisieras conocer, si quisiera profundizar un poco más en detalle qué es lo que está pasando o los resultados de los exámenes que en este entorno en particular se le han venido haciendo, pues que han indicado o que han permitido identificar como tal. Para luego pasar a un cuarto componente que es la comunicación, o es darle a conocer a esa persona y a esa familia qué es lo que está sucediendo como tal, qué es lo que le está pasando. Entonces, explicar la situación de una forma sencilla que sea comprensible para ese paciente e ir de alguna u otra manera identificando qué son esas señales no verbales de ese paciente frente a eso que tú le estás ofreciendo. Entonces, si te mira a los ojos, cuál es la expresión facial que tiene, si de alguna u otra manera hay de alguna u otra forma expresiones dentro de parar, de decir no entiendo, necesito saber más, si hay suspiros, si no hay suspiros, que es como tal la comunicación no verbal. De alguna u otra manera en comunicación se ha encontrado que
80% de la comunicación es no verbal y un 20% es comunicación verbal. Evitar en esta comunicación o en este darle a conocer a esa persona lo que le está pasando, la jerga médica. Somos expertos en hablar con nuestros términos, pero no nos damos cuenta a quién tenemos enfrente, ¿cierto? Que probablemente es una persona que no tiene conocimiento de lo médico, desconoce términos médicos, muchas de las ocasiones su nivel sociocultural pues no le permite comprender esa información que yo le estoy dando desde lo médico y casi que necesito adecuarla y ajustarla a ese nivel sociocultural como tal. Por eso es importante leer si ese paciente o conocer si ese paciente es analfabeta, si no es analfabeta, dónde vive ese paciente, si vive en la ciudad, si vive en el pueblo, si vive en la zona rural, porque muy seguramente o en la zona urbana me va a permitir conocer pues cuál es el nivel de formación y cuál es el nivel sociocultural de ese paciente. No porque ese nivel sociocultural no le vaya a permitir comprender, yo puedo ajustar la información a ese nivel sociocultural, porque a veces tendemos a infravalorar esas experiencias de ese paciente en la vida y creemos que porque es analfabeta no nos va a entender. Probablemente pues puede ser analfabeta, pero si yo ajusto la información y ajusto la comunicación a ese nivel sociocultural, muy seguramente ese paciente sí me va a comprender y me va a comprender muy bien lo que en ese momento le está pasando. En sus términos, y, exacto, en los términos de que sean sencillos y fáciles de comprender y chequear continuamente, ¿cierto? Como hasta ahora me ha hecho comprender. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta que tengas en el momento de lo que estamos hablando? Me puedes parar, me puedes preguntar, dar ese permiso y dar como esa posibilidad. Y ofrecer información a trozos, ¿cierto? Porque a veces pues nos regamos como en prosa para hacerme entender, pero probablemente ese paciente no me va a entender o esa familia no me va a entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces, ofrecer información a trozos es, los exámenes están indicando esto, hacer una pausa, mostraron comparativamente al examen que tú trajiste que pues realmente si hay una masa, que es una masa que ha venido creciendo de tamaño y es ir haciendo pausas, ¿cierto? Para que ese paciente también tenga la oportunidad de ir preguntando cuando quiera preguntar. Claro, y pues como ir haciendo una retroalimentación y saber qué tanto realmente me está entendiendo este paciente y también uno identificar de pronto lo que tú decías es el lenguaje no verbal, de si el paciente quiere más información o si el paciente realmente nos está comunicando que ha sido como ya tiempo de parar y que en muchas ocasiones decimos que la verdad, se debe dar la verdad a nuestros pacientes, pero que no tiene que ser una verdad absoluta todo lo que sabemos en el mismo momento, ¿cierto? Hay momentos en que las malas noticias se pueden ir dando en diferentes días, un día se le puede ir diciendo algo, al otro día se puede ir sumando la información, no tiene que ser todo como una bomba nuclear. Eso es lo que se llama y es lo que se da en términos de dar a conocer la información, una información a trozos. Hay pacientes que te dicen y te paran, hoy no quiero conocer más, suficiente hasta acá. Entonces, dar esa oportunidad que cuando quiera conocer más o cuando quiera hablar de los otros resultados, por ejemplo, van a estar ahí para ofrecerle la información que él necesite. No la información que nosotros como equipo médico necesitamos que él tenga, porque también es respetar qué tanto el paciente quiere conocer o qué tanto el paciente no quiere conocer. En muchas de las ocasiones ahí algo incluye lo que se llama, lo que se ha venido denominando desde mucho tiempo atrás, que anteriormente se conocía o se denominaba como conspiración del silencio, pero pues obviamente este término de conspiración se ha venido transformando y ha venido haciendo una transición y se está hablando desde cerco del silencio, ¿cierto? Porque la conspiración habla como de confabulación, es más como en términos negativos y finalmente el objetivo de la familia o el objetivo del paciente o el objetivo del equipo médico pues no es hacer daño como tal, sino que por el contrario, muchas de las ocasiones es buscar el bienestar de ese paciente y protegerlo. Y dentro de ese cerco del silencio, hablamos que es adaptativo cuando el mismo paciente nos refiere que no tiene deseos o no tiene necesidad o interés de conocer información y que prefiere que sea su familia o su cuidador o su acudiente quien reciba la información como tal. Eso es respetable, eso es acompañarlo y es mirar de dónde viene también esa necesidad o no de conocer información detallada de ese paciente como tal. Por eso, muchas de las ocasiones, la evaluación previa por psicología
pues permite conocer esa historia y esa información que el psicólogo como tal dentro del equipo puede ofrecer, pues va a ser la guía para el equipo médico para dar esa información basado en esa realidad psíquica, ¿cierto? Que es diferente a todas las realidades y que va en términos de una conveniencia emocional, va en términos de unas creencias, va en términos de una cultura, también en términos como tal de un aspecto emocional que va a ser determinante en el momento en que el paciente conozca o no su situación como tal en términos de salud de enfermedad. Claro, También es... Qué pena, profe, que te interrumpa. Tranqui. Ahorita que mencionabas lo de la percepción del paciente, también suele suceder que muchas veces en este cerco al silencio las familias han ocultado cierta información con esas intenciones de proteger a su familiar, es su forma pues de acompañar, y lo que tú dices tienen creencias, viene como desde sus raíces culturales, espirituales, etcétera, y se le ha, digamos que ocultado o se le ha, digamos, minimizado alguna información al paciente, y cuando uno empieza con este protocolo de cómo arman las noticias y uno le pregunta al paciente qué sabes de tu enfermedad, uno a veces se encuentra en muchos casos que el paciente ya sabe todo lo que él tiene, que ya percibe una realidad absoluta, y que en muchos casos estas familias que tienen cerco al silencio lo que han hecho es como irse alejando de ese acompañamiento porque no se acompañan entre paciente y familia en la misma información, sino que uno ve como que van tomando caminos distanciados entre esa poca comunicación que se tienen desde la verdad, pero que el paciente ya ha tenido la oportunidad de darse cuenta qué enfermedad tiene, por qué está hospitalizado, ya sea porque percibe los síntomas y llega a unas conclusiones propias, o porque en el servicio se ha dado esta información por todo el personal de salud que ve al paciente, que en muchos casos también puede haber como estas fugas de información en el servicio, en la atención pues de paciente a paciente. Entonces, muchas veces con este cerco al silencio nos encontramos que cuando vamos a dar nosotros la mala noticia, el paciente ya la conocía de antemano. Luego también tenemos dentro de este acrónimo EPIC el componente de la empatía, que este es transversal a todo el proceso de comunicación, y lo que nos permite este componente de empatía es continuamente comprender eso que emocionalmente el paciente nos está manifestando, nos está mostrando, facilitarle continuamente y permitirle nombrar y hablar de eso que siente frente a esta información que yo le estoy dando, y validarnos nosotros mismos, ¿cierto? Yo sé y entiendo que lo que yo te estoy diciendo no es fácil, y para mí no es fácil venirte a informar esta situación. Hubiera preferido darte otra noticia diferente a la que te estoy dando, ¿cierto? Brindar ese apoyo emocional y de alguna u otra manera anticipar durante todo este proceso, pues, a emociones que yo voy a sentir, pues darme la posibilidad de estar siendo difícil lo que estoy sintiendo, lo que le estoy diciendo a él, y validárselo. Para mí no es fácil venirte a decir esto, porque hubiera preferido darte otra información. Y entiendo el que esto para ti esté no siendo fácil, esté generando angustia o esté generando miedo, si ya te lo he dicho, qué te preocupa, qué te inquieta, cómo te sientes, ¿cierto? Con esto que te estoy diciendo. Porque esto es lo que va a permitir, de alguna u otra manera, generar un espacio en donde el otro también se sienta validado y se sienta cuidado como tal. Y por último, dentro de este modelo EPIC, que es el SPIKES, está el componente de estrategia, que es entonces repasar todo lo que yo le informé, todo lo que yo le dije, y dar la posibilidad de generar un plan de acción, ¿cierto? Y dárselo a conocer tanto al paciente como al acompañante, bien sea su esposa, su esposo o la familia que lo esté acompañando. Y dar la posibilidad de segundos encuentros, de la posibilidad o de seguir encontrándonos, en donde él va a tener toda la oportunidad de hablar de muchas inquietudes que se vayan presentando en el camino, ¿cierto? O de en algún momento repetir muchas de las ocasiones todo lo que hoy dijimos, porque puede que haya un aspecto emocional que termine siendo predominante, que dificulte en ese paciente comprender lo que en ese momento yo le pude haber dicho, sobre todo porque en la comunicación casi que el paciente capta lo primero
y lo final, ¿cierto? Y muy pocas veces logra comprender o concentrarse y atender lo que hay en el desarrollo de esto que está al inicio y de esto que también está al final. Entonces da la oportunidad para muchos encuentros en donde él va a tener la oportunidad y la posibilidad de aclarar cualquier otra información que se vaya presentando en el camino o de poder hablar sobre esto que se dio a conocer en este particular. Digamos que en la teoría, pues todo esto suena hermoso, que todos quisiéramos tener el espacio, el tiempo, la relación médico-paciente, las herramientas, la capacidad de introspección de uno saber cómo dar las malas noticias y lo que uno está sintiendo con relación a dar esas malas noticias, pero lastimosamente muchas veces vemos que por el día a día de nuestra profesión, de lo que implica ser médico, de lo que implica pasar una ronda, de lo que implica tener residentes, estudiantes a tu cargo como profesional especialista, todo esto se va dilatando y muchas veces no se hace el enfoque adecuado a nuestros pacientes y a cómo dar malas noticias. ¿Cómo podemos implementar el Spikes dentro de un sistema de salud como es el colombiano, donde a veces no tenemos el espacio adecuado que uno quisiera, privado, que a veces son 2 o 3 pacientes por habitación? ¿Esto es posible o definitivamente es una limitación? No, a ver, obviamente tenemos que tener en cuenta nuestro sistema de salud, ¿cierto? Y muchas veces lo que tú dices, no siempre el entorno se presta para ofrecer este tipo de comunicación, este tipo de información. Y tal vez desde mi punto de vista más personal, creería yo que aquí se hace necesario un poco la creatividad y hacer de este espacio un espacio lo más privado posible, ¿cierto? Muchas de las habitaciones cuando son compartidas pueden ser separadas o son separadas por cortinas o por alguna puerta pues que permita como esa privacidad. Dar en la medida de lo posible, cuando yo estoy cerca a ese paciente, hablar en un tono de voz bajo. No se trata que todo el mundo, que toda la habitación conozca lo que a ese paciente le está sucediendo. Entonces yo creo que sí es importante tener en cuenta que se puede aplicar este protocolo o que puede usarse como una guía dentro de la comunicación, pero que también aquí se pone en juego la creatividad, que como equipo médico tengamos, tomarnos el tiempo, darnos la oportunidad y validarnos a nosotros mismos, ser autocompasivos, es decir, ser amables con nosotros mismos, en que sé que voy a ir a dar una noticia que no es fácil, quisiera con este paciente otra cosa diferente porque es joven, porque es contemporáneo a mí de pronto, o porque conocí un poco de su historia, o porque la psicóloga me contó un poco de su historia, de su realidad social, de su realidad psíquica. Entonces también es importante. Pero que es posible, sí, que hay que ser un poquito creativos en términos como del adecuar el entorno, claro, pero que es una guía y que puede ir facilitando la comunicación y de alguna u otra manera ir facilitando el establecimiento de esa relación terapéutica que se va a hacer fundamental en términos también de la adherencia al tratamiento, del seguimiento al tratamiento, de la confianza que ese paciente y esa familia nos tenga como equipo como tal. Profe, y mi última pregunta ya para cerrar este episodio y es, ¿qué tanto impacto tiene el cómo damos malas noticias en el proceso de enfermedad, de sanación o de duelo de un paciente y de su familia? Desde esa área de psicología, ¿cómo ves tú lo que queda después de que el médico entra a una habitación, da una mala noticia, sale y ahí se acaba como esa interacción? Y muchas veces los que hacen ese acompañamiento posterior es el área de trabajo social, de enfermería, de psicología, en este caso pues específico en pacientes oncológicos, pero pues también en el resto de nuestros pacientes no oncológicos. Y ustedes son como los que de primera mano encuentran como todo este impacto emocional y van también como ayudándonos a, digamos, armar y tener más herramientas pues para este enfoque integral del paciente. ¿Cómo ves tú el impacto de un paciente que se le da una mala noticia de forma inadecuada versus un paciente que se le da una mala noticia de una forma amable, empática y compasiva? A ver, Dianes, claramente los estudios cada vez nos hablan que el cómo, el qué, el dónde, el cuándo, sí que va a incidir en la respuesta que ese paciente pueda manifestarnos en términos psicológicos, ¿cierto? En términos de su impacto emocional, en términos también de cómo van a ser estas respuestas cognitivas y todas estas respuestas conductuales en términos como del contexto de salud de enfermedad.
También la forma como demos la información va a determinar aspectos relacionados con el bienestar, que tanto este paciente y esta familia van a hacer una valoración positiva o negativa de su bienestar. Va a tener un impacto en la forma como ese paciente también nos presenta los síntomas físicos, cómo nos habla de esos síntomas físicos, que es lo que podemos denominar como los aspectos biológicos. Va a ser determinante y va a modular aspectos relacionados con la adherencia y el seguimiento de los tratamientos médicos. Va también a determinar cómo es esa relación familiar en términos de qué tanto ese paciente va a permitir o no ese cuidado, a partir de qué tanto ha venido comprendiéndonos su situación, y en todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente. Muchas de las ocasiones encontramos pacientes que cuando evalúan de forma negativa la manera como les comunicaron la información o como les dieron su diagnóstico o lo que ustedes o lo que hemos venido denominando como mala noticia, generalmente va a modular pacientes que vayan a inmiscuirse en más litigios legales, en demandas, en quejas continuas sobre ese médico como tal, y eso va a fracturar mucho la relación médico-paciente. Entonces sí que es bien importante tener en cuenta estos aspectos, el cómo comunicamos, el cómo nos entrenamos, el cómo desarrollamos esta habilidad, pues sí que va a determinar en muchos aspectos en términos de respuesta psicológica, tanto emocional, cognitiva como conductual, y va a tener un impacto en la relación médico-paciente, en el bienestar, en la adherencia, seguimiento y todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Perfecto, profe. No, pues ya para cerrar, agradecerte por este espacio, por compartirnos tus conocimientos y por sacar el tiempo para conversar con nosotros. Y yo quería pues como cerrar este episodio dejando como el mensaje de la importancia también de que los médicos que estamos a cargo de dar estas malas noticias, hagamos un proceso un poco de introspección de cómo nos sentimos nosotros, por qué, digamos, se nos dificulta tanto sentarnos con un paciente a darle malas noticias, y para nosotros como médicos, qué significa una mala noticia, qué significa eso que estamos transmitiendo, porque creo que es un paso muy importante que a veces se nos olvida en cómo dar malas noticias de forma adecuada, y es también uno primero mirar un poquito como adentro las herramientas que tiene uno para esa comunicación asertiva y como para poder transmitir esa compasión que nos va a permitir al final del día poner todas las herramientas que tenemos, tanto académicas como personales, a disposición de nuestros pacientes. Exactamente, yo creo que la autocompasión aquí se vuelve fundamental en términos también de ser amables con nosotros mismos, de permitirnos sentir que pues hay situaciones que nos movilizan emocionalmente, de sintonizarnos con ellas, de identificarlas, pero al mismo tiempo también irlas aliviando. No solo basta la compasión con el otro, sino que también es importante la autocompasión. Y reconocer que tenemos límites y que no es una tarea fácil comunicarle al otro cuando le estamos cambiando la perspectiva, cuando también le estamos cambiando sus expectativas. Para nosotros como equipo de salud también es difícil, y reconocerlo y hacerlo parte de nuestra realidad. Y lo que les decía anteriormente, darle a conocer al otro, hubiera deseado venirte a dar otra información, eso también hace parte de lo que implica la empatía y la compasión en el contexto de salud y enfermedad.